I Want To. ¿Lo quiero realmente? La verdad es que si te quedas conmigo en este video, te voy a contar si es que lo quiero o no. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Sí, y aquí les traigo, este es I Want To de Jimmy Choo. Como puedes ver, esto es una muestra, no tengo la botella, justamente porque en el fondo te quiero comentar cuál ha sido mi experiencia con este perfume y si lo voy a comprar finalmente o no. Lo he estado probando varios días. Es una fragancia muy agradable. Esta, en la página oficial de Jimmy Choo aparece como en formato de 60 ml, por lo menos no aparece en otro formato en la página. Y sí, el precio me parece un poco elevado porque dice que está a $102. Me suena haberlo visto aquí en Chile también a un precio bastante elevado, que se puede encontrar fácilmente en las grandes tiendas y también en otras tiendas más específicas, así que habría que ver a cuánto está aquí específicamente. En cuanto al aroma, esta es una fragancia muy agradable, es una fragancia levemente dulce, eh, cálida y también levemente vainillada. Entre las notas que menciona, en la salida menciona mandarina y durazno. En el corazón tiene lirio araña roja y jazmín sambac. Y en la base, vainilla, benjuí y menciona un resinoide, pero no dice específicamente cuál. En todo caso, los resinoides en perfumería normalmente se utilizan para fijar la fragancia. No menciona aquí específicamente cuál es, pero hay algo ahí que ayuda a fijar. A ver, más allá de estas notas que menciona aquí, como te decía, se siente una fragancia muy agradable, cálida, levemente dulce. Esto no va a matar a ningún diabético. Femenina al mismo tiempo. Es muy agradable y desde el primer minuto yo dije, esto lo he olido antes. Yo conozco este perfume. Me costó bastante dar con él porque es un perfume que yo no utilizo mucho y ya te voy a hablar más adelante de él. En cuanto al comportamiento, la verdad es que la fragancia es bastante agradable, como te decía. Esto no va a llenar habitaciones, esto tiene una estela que es más bien de media, va de media a baja. Sí, quien se te acerque, obviamente va a poder oler, pero no vas a llenar una habitación. No creo que vayas a dejar una estela muy larga a tu paso tampoco. Es más bien un perfume, yo diría que discreto, pero no por eso menos agradable. Yo diría que también esta discreción le da un poquitito de elegancia y lo hace bastante versátil. Para mi gusto es una fragancia que podrías llevar, sí, versátil, en el fondo lo podrías utilizar en cualquier ocasión. Elegantes, no tan elegantes, oficina, día a día. La verdad es que mucho va a depender de tu gusto y de cómo te sientas tú con el perfume. La duración en piel, la verdad es que se comportó bastante bien para lo que es un perfume de diseñador. Esto en mi piel estuvo terminando muy a ras de piel unas 6 horas. Ese fue todos los días su comportamiento, pero se queda bastante impregnado en la ropa, así que ahí te ayuda un poco más a... Yo sé que en piel ya no estaba, sin embargo en mi ropa lo podía seguir sintiendo, así que eso igual te ayuda a seguir sintiéndolo bastante presente. ¿Lo compraría? Aquí viene el problema. No lo voy a comprar y es simplemente porque se parece demasiado a esta fragancia que yo sabía que lo había olido antes y no daba con ella. Y justamente es porque la fragancia no la uso lo suficiente, porque a mí particularmente no me dice mucho. No es es un aroma muy agradable, sí, pero no es un aroma que a mí me haga sentirme especialmente bien ni que me guste demasiado. Ese es el tema.
Siempre que voy a buscar un perfume, termino eligiendo otro y no ese que ya tengo y que es muy parecido a este. Ahora te voy a contar de qué se trata. Y bueno, aquí es donde viene el problema respecto de las similitudes, porque este perfume, I Want To, es prácticamente idéntico para mi nariz al famoso tacón de Carolina Herrera, el tradicional Good Girl, que va más o menos a la mitad. Este es un frasco de apenas 30 ml y no sale, no baja mucho justamente porque es un aroma que le gusta a mucha gente, obviamente porque es un perfume muy agradable. Sin embargo, a mí no me llama mucho la atención, es una cuestión de gustos nomás. No tiene que ver con la calidad ni del aroma ni del comportamiento del perfume. Es simplemente, a mí no me llama demasiado la atención. Como te decía antes, siempre elijo otro antes que ese. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido para mí comprar esta fragancia porque va a pasar exactamente lo mismo que pasa con el de Carolina Herrera. Ahí se van a quedar, yo no los voy a usar. Eh, y además que está bastante caro, o sea, andan los dos, yo creo que deben andar más o menos en el mismo precio. Y a lo mejor este probablemente sea más caro incluso que el de Carolina Herrera. Por lo tanto, para mí, por lo menos no tiene ningún sentido. Ahora, obviamente que todo esto depende mucho de que tú lo pruebes y cómo te queda en tu piel y de lo que a ti te hace sentir. Si a ti te gusta, fantástico. No es mi caso, lamentablemente, así que esto fue un gusto conocerlo, pero no lo voy a comprar. En cuanto al género, la verdad es que sabemos que cada uno es libre de usar el perfume que quiera, pero definitivamente para mí esto es absolutamente femenino. Yo no se lo recomendaría a un hombre. Tampoco me podría resultar atractivo olerlo en un hombre. Esto me gusta para nosotras. Creo que es muy femenino, muy cálido, eh, muy de cualquier época, eso sí. Creo que no lo mencioné antes. Es versátil, sí, eso lo dije, pero sí, invierno, verano, creo que se adapta bien a cualquier época, pero definitivamente para mi gusto esto es femenino, absolutamente. ¿Y a quién se lo recomiendo? Bueno, como es un perfume que a mí no me ha llamado tanto la atención, esto es algo que yo usaría para ir a la oficina, para quedarme en casa, no sé, para cosas donde no quiero provocar ningún impacto en particular. Eh, Insisto, como a mí no me llama la atención, el uso que yo le daría es ese. Y yo se lo recomendaría a alguien que lo quiera llevar a la oficina, que no quiera molestar a nadie, principalmente para ese tipo de actividad. Insisto que a lo mejor a ti el perfume te encanta, te llama la atención y le vas a dar otros usos, lo vas a sentir más apropiado para otras cosas, fantástico. Pero no es mi caso. Yo se lo recomendaría a cualquier mujer que quiere ir a la oficina y no molestar a nadie, principalmente. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo. Bye.